Un día, un padre le regaló a su hijo una parcela de tierra muy fértil. Hijo, esta tierra es tuya, le dijo el padre. Ya está comprada, ya está firmada a tu nombre, pero si quieres ver frutos de esta parcela, tendrás que ararla, sembrarla, regarla y cuidarla día tras día. El hijo, muy agradecido del padre, muy agradecido, pero no hizo lo que el padre le dijo. ¿Y qué hizo? Se sentó a esperar que la parcela diera fruto por sí sola. Pasaron los días, las semanas, los meses, los años, y adivinen qué produjo la parcela si es que no se cuida. Maleza. Maleza. Porque, hermanos, una parcela que no se cuida va a solo emerger de ella maleza. Eso lo sé por experiencia propia. Y hermanos, así nosotros, hermanos, Dios nos ha dado un regalo tan hermoso, el regalo de la salvación. No la merecíamos, la recibimos por gracia. Pero no tan solo eso, nuestro Dios nos dice, nos pide que nosotros nos ocupemos en ella. ¿Me escuchó lo que le dije? Que nos ocupemos de nuestra salvación, es decir, que la cultivemos, que crezcamos, que maduremos, que seamos cada vez más obedientes, cada vez más serviles, que tengamos una mayor capacidad de piedad y santidad. Hermanos, la semana pasada nuestro buen Dios nos llamaba a estar unánimes, humildes, imitando a nuestro Señor Jesucristo, que se despojó a sí mismo, que se humilló, que obedeció hasta llegar a la cruz y por eso fue exaltado. Y ahora nuestro buen Dios nos dice, ocúpense de su salvación. Ocúpense de su salvación. Con esta misma actitud que tuvo Jesucristo, ahora ustedes ocúpense en su salvación. Jesucristo es el ejemplo más sublime de una obediencia humilde. Ustedes hagan lo mismo. La exhortación de este pasaje, hermanos, es muy fácil. Ocúpense. Iglesia, ocúpate en tu salvación. Es simple, es fácil. Ocúpate en tu salvación. Pero que la exhortación sea simple y no sea más compleja que eso, no significa que sea algo fácil de hacer. Y el título del sermón es, adivinen qué, ocúpense en su salvación. Es necesario que la idea quede clara. Hermanos, tenemos que salir de esta iglesia, de este, como decía, este edificio, el pastor ayer, salgamos de este edificio con una idea muy clara. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Y seguramente, ¿qué pregunta le vamos a hacer? El texto está ahí, latente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Vamos a levantar 4 encabezados hermosos. Primero, ocúpense de su salvación con la actitud correcta. Del versículo 12 al 13. Con una actitud correcta. El segundo encabezado es, ocúpense de su salvación de la forma correcta. Del 14 al 15. Ocúpense en su salvación centrándose en la palabra de Dios en el versículo 16. Y por último, ocúpense de su salvación sirviendo a otros, del 17 al 18. Así que, preparados nuestros corazones, amados, vamos a ir a nuestro primer encabezado. ¿Están preparados para lo que el Señor les quiere decir el día de hoy? Amén. ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Ocúpense de su salvación con una actitud correcta. Versículo 12, lean conmigo. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo, si se dan cuenta, continúa la exhortación a los filipenses. Entramos a la serie de exhortaciones de la carta. Y si ustedes notan ahí esta expresión, así que, nos está indicando que
lo que nos va a decir en este corto pasaje tiene directa relación con lo que nos dijo la semana pasada, con la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si hacemos un repaso de lo que era la humildad, nosotros dijimos la semana pasada que la humildad era abandonar esa enfermiza autopreocupación, autocentrismo y comenzar a preocuparse por los demás. Y que, ¿cómo conecta con este pasaje? Si nos comportamos humildemente, una expresión de la humildad es la obediencia a Dios. Cuando nos mantenemos obedientes a nuestros líderes, a nuestros pastores. Fijémonos en esto. Pablo se dirige a ellos en un tono muy cariñoso. Amados míos, les dice a los filipenses. Y Pablo está reconociendo que ellos, los filipenses, se han mantenido obedientes tanto en la presencia de Pablo como en la ausencia de Pablo. Y esta es verdadera obediencia. Esta es la verdadera obediencia. Los filipenses se han mantenido frente a la ausencia de Pablo aún obedientes, aún en obediencia. Y podríamos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué los filipenses siguen obedeciendo a Pablo? ¿Por qué frente a la ausencia de Pablo ellos siguen haciendo lo que Pablo les mandó a hacer? Y era porque los filipenses entendían que si obedecían a Pablo, estaban obedeciendo a Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo se mantenía en una obediencia humilde a su Padre, así nosotros y así los filipenses debemos mantenernos en una obediencia humilde a nuestro Padre. Hermanos, en eso consiste la vida cristiana. Antes, cuando no éramos cristianos, nuestra vida estaba marcada por la desobediencia a sus mandamientos. Pero una vez que nos hemos convertido, ¿qué queremos hacer ahora? Agradar a nuestro Padre. ¿Se fijan? Dejo de pensar en mí mismo, en lo que a mí me importa, en lo que yo quiero, y empiezo ahora a pensar en lo que quiere mi Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo conecta este pasaje con el anterior? Humildad. Una muestra de la humildad es la obediencia. Es la obediencia a Dios. Ya no me importa cómo yo creo las cosas. Ahora lo que me importa es cómo quiere mi Padre las cosas. Cómo quiere mi Señor las cosas. La obediencia de los filipenses es una muestra de que ellos ahora son hijos de Dios. Es una disposición a obedecer a Dios. Amén. Y seguramente la exhortación más importante, o una de las más importantes si usted lo quiere, que el apóstol le va a pedir a los filipenses está en este versículo. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Pablo le está diciendo a los filipenses, ustedes tienen que obedecer humildemente, ocúpense en su salvación. Ocúpense en su salvación. Mire, está la María José con el Benja. Hermanos, y ustedes cuando leen o se les dice esta exhortación, ¿a qué se les viene a la mente? Ocupaos en vuestra salvación. Hermanos, no se refiere a que usted debe ganarse la salvación. Sáquese eso de la cabeza. Usted no se puede ganar la salvación porque no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Tampoco se refiere a que usted la deba conservar, que usted la tiene que conservar y guardar porque se le puede perder la salvación. Tampoco se está refiriendo a eso. Cuando el apóstol nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación, es que nosotros desarrollemos nuestra salvación, a que vivamos sus implicancias. A eso se está refiriendo. Hermano, ¿has sido regenerado? ¿Has sido justificado por Dios? Ahora vívelo. ¿Me entiendes? ¿Eres un hijo de Dios? Demuéstralo. Ocúpate en tu salvación. La exhortación que Pablo nos está haciendo aquí es manifiesten su salvación en su forma de vivir.
manifiesten su salvación en la forma en que viven. Amén. Y yo quisiera dejar el sermón hasta acá, porque esto es lo principal, lo medular. Hermanos, ocúpense en su salvación, manifestando su salvación en la forma en que ustedes viven. Y aquí las escrituras son claras. Miren, la salvación se habla en tres aspectos: una futura, una pasada y una presente. Cuando la salvación se habla en términos del pasado, está hablando de la justificación, algo que el Señor declaró de nosotros, algo que es independiente a nosotros, es algo pasivo. Nosotros no podemos hacer nada, es producto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se habla de nuestra salvación en términos futuros, se está hablando de la glorificación, algo que esperamos, que cuando nuestro Señor Jesucristo retorne, seremos glorificados como Él fue glorificado. Pero nuestra salvación se habla en términos presentes, desde el día en que nos convertimos hasta el día en que vayamos a la presencia del Señor o hasta que nuestro Señor retorne. ¿Y cómo se llama ese aspecto de nuestra salvación? Perfecto, muy bien, santificación. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo es: hermanos, santifíquense. Santifíquense. Manifiesten en cada área de su vida que han sido salvados. Manifiesten que ahora son hijos de Dios. En sus acciones, en su lenguaje, en sus relaciones, en sus prioridades. ¿Me escuchó eso? En sus prioridades manifiesten que ustedes han nacido de nuevo. Santifíquense. Y yo les llamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que ustedes, amada iglesia, se ocupen en su salvación, que ustedes se santifiquen. Se santifiquen. Y hermanos, a diferencia de la justificación, de la glorificación, que son pasivas, nosotros no tenemos que hacer nada, la santificación requiere todo nuestro esfuerzo. Requiere que nosotros nos dediquemos. Somos como la ilustración que introdujo el sermón. Nuestro Padre nos da un campo y nosotros tenemos que cultivarlo. Amén. Y el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones, de un llamado a la santificación. Lo discutíamos con mi esposa la otra vez. Lleno el Nuevo Testamento. Sed santos porque su Dios es santo. Y me encanta cómo lo dice 1 Timoteo 4 del 7 al 8. 1 Timoteo 4 del 7 al 8. Me encanta cómo dice esto. Disciplínense para la piedad. Disciplínense para la piedad. Es como un deportista que se levanta todos los días en la mañana a disciplinarse en el deporte que está haciendo. Es como un futbolista, Cristiano Ronaldo, que se levanta, come para su deporte, descansa pensando en eso. Todos los ejercicios, todo su día está en afán de eso. Hermanos, la santificación no es como en periodos del día. ¿Se dan cuenta que nosotros como cristianos pensamos que en este momento me voy a santificar? Este periodo me santifique. No, es constante. Es algo que debo desarrollar, que debo hacerlo todo el día. No es un periodo, no es un momento, es algo que estamos llamados a hacer de forma constante. Amén. Como un campo. Si usted habla con un campesino, les va a decir: ¿usted cree que la vida del campo es no hacer nada? Es vivir tranquilos todos los días. Todos los días requiere esfuerzo ese campo. Todos los días. Y surge la pregunta, seguramente, ¿por qué debemos ocuparnos en nuestra salvación? Con temor y con temblor. Recuerda el primer encabezado, con una actitud correcta, ¿cierto? El primer encabezado dice: ocúpate de su salvación con temor y con temblor, con una actitud correcta. Y Pablo lo está diciendo ahí, hermanos. Porque Dios es quien obra en vosotros. Y esta frase
realmente me pone a temblar. Porque Dios está obrando en vosotros. Pablo, ¿por qué debo ocuparme en mi santificación? ¿Por qué debo ocuparme en mi salvación? Porque Dios está obrando en ti. ¿Realmente sienten el peso de esto? Cuando nos esforzamos en nuestra santificación, con temor y con temblor, Pablo no está diciendo que deba surgir terror en nosotros o miedo. Lo que Pablo está diciendo aquí es reverencia, con una actitud humilde. Es tomarse en serio esto. Es tomarse con total solemnidad esto, hermanos. Esa es la actitud correcta. ¿Me están siguiendo? Esa es la actitud correcta. Temor y con temblor. Solemnemente, seriamente. No como algo que hago de vez en cuando y de mala gana, sino seriamente. ¿Por qué, Pablo? Porque Dios está obrando en vosotros. Y yo realmente cuando meditaba en este pasaje sentía el peso de esto. Preocúpate, porque Dios está obrando en ti tanto el querer como el hacer. ¡Wow, hermanos! El hecho que Dios obre en nuestras vidas debería impulsarnos a santificarnos. El hecho de que Dios te haya dicho yo voy a estar contigo en este proceso debería impulsarnos en santificarnos y no en dejarnos pasivos. Hermanos, ayer veíamos el alto precio que costó nuestra salvación. El alto precio, claro, a nosotros no nos costó nada. Nuestra salvación no nos costó nada. Pero al Padre le costó la vida de su precioso Hijo. A nuestro Señor Jesucristo le costó su sangre, su preciosa sangre. Y nosotros sabiendo eso, ¿cómo no nos vamos a esforzar en santificarnos? ¿Cómo no nos vamos a esforzar en eliminar el pecado remanente? ¿Cómo no nos vamos a esforzar podando, cortando la maleza de nuestras vidas, de nuestros campos? Hermanos, debemos santificarnos. Eliminen la maleza de sus campos. Ocúpense en su salvación. ¿Se dan cuenta? Hermanos míos, el precio que nuestro buen Dios pagó en aquella cruz es tan alto que Dios está obrando en ti y no lo dejó en tus manos simplemente. Es tan alto el precio que el Padre pagó que no va a dejarte solo en este proceso y te pide que tú te esfuerces. Es algo que Él hace, pero es algo que tú te tienes que esforzar. Es una gracia que Él te da, pero una gracia que tú tienes que perseverar. Amén. Dios no te va a dejar solo en este proceso. ¿Sabes por qué? Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Porque Dios obra en ti. Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Porque Dios aborrece el pecado. Y porque te está haciendo la imagen de su Hijo. Por eso, ocúpate en tu salvación. Ocúpate en tu salvación porque tú eres templo del Espíritu Santo. Cuando yo les digo ustedes son templo del Espíritu Santo, se nos viene a la mente, wow, qué tremendo privilegio. Pero al mismo tiempo, recuerda, es una tremenda responsabilidad. Porque eres templo de un Dios santo. Y ese Dios santo aborrece el pecado. Santifícate. 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 ¿Y sabes qué? Santifícate. Hermanos, ahora somos templo del Espíritu Santo y esto debería ocuparnos en nuestra salvación de forma seria, con temor y con temblor. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. ¿Estás peleando con tu pecado? ¿Estás siendo diligente en esto? ¿Te estás disciplinando para la piedad? ¿Lo estás haciendo? Es algo constante, es algo de todos los días. Hermanos, saber que el Dios Todopoderoso está tratando contigo, conmigo, que somos criaturas reacias
con tendencia al pecado nos debería colocar en una actitud correcta, en una actitud de temor y temblor y tomarnos en serio el proceso de nuestra santificación y pelear con el pecado y eliminar toda maleza de nuestra vida desde que te convertiste hasta que el Señor retorne por ti o tú vayas a la presencia de Dios. Vas a tener que hacer este proceso y el Señor te está llamando porque Él está obrando en ti. Precisamente es por eso que tú debes querer santificarte, que tú debes querer hacer todo lo posible de la forma más seria posible, santificarte. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Imagínense, Dios coloca el querer como el hacer. Y por eso mismo vamos a tener que dar cuentas ante su trono, porque Él coloca el querer lo bueno y el hacer lo bueno en ti, te da la facultad para hacerlo. Es precisamente por eso que te va a pedir cuentas. ¿Te das cuenta? Te va a pedir cuentas precisamente porque Él obra en ti tanto el querer como el hacer. Y eso debería, como dice el apóstol Pablo, colocarnos en una actitud de temor y temblor, de solemnidad y total seriedad con este proceso. ¿Amén? Amén. Segundo encabezado, hermanos, ¿cómo me puedo ocupar de mi salvación? No tan solo es importante hacerlo de la actitud correcta, sino, segundo encabezado, de la forma correcta. Hagámoslo de la forma correcta. Obviamente la actitud va a determinar la forma. El versículo 14 dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y aquí no se nos viene a la mente inmediatamente el pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿A qué se le viene a la mente Israel? Aquellos que hacían lo que Dios les decía, pero lo hacían murmurando, ¿sí o no? Lo hacían murmurando. Ellos, claro, se levantaban el campamento, continuaban su peregrinaje, pero iban murmurando, iban con discusiones en su corazón. Y Pablo le está diciendo a los filipenses, ustedes no, háganlo todo, sin excepciones, todo sin murmuración. Y aquí la palabra murmuración se nos viene a la mente, el refunfuñar. Yo era un refunfuñador. Cuando mi papá me mandaba a hacer algo, iba a hacer lo que él me decía, pero ya. ¿Sí o no? El refunfuñeo. El quejumbroso. ¿Cierto? Esa es la actitud que teníamos antes, cuando obedecíamos a nuestros padres. Y de hecho, podríamos no expresar nada verbal, pero en nuestras acciones también daban como muestra de nuestro descontento. ¿Sí o no? Esos gestos que de repente tienen los adolescentes. Hermanos, eso es obedecer murmurando, es no obedecer. Porque la obediencia no es un acto, es una actitud del corazón. Y hermanos, de entre los quejumbrosos yo era el principal. Era una persona que se quejaba todo el rato. Que nada le parecía bien, que nada estaba contento con nada. ¿Hasta qué? Hasta que mi Señor colocó o permitió que mi esposa estuviera casi un mes hospitalizada, grave. Y desde ahí aprendí a no quejarme nunca. Tuve que ser afligido para no volver a quejarme, para empezar a ver las cosas que Dios me había bendecido. Era un quejumbroso en mi salvación. Ahora soy un agradecido, porque ahora veo la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Gracias, Señor, por mi esposa, gracias por mi trabajo, gracias, Señor, por esto. Eso, hermanos. Y de repente tenemos que ser afligidos, tan afligidos para aprenderlo. No seamos murmuradores. Tampoco, dice Pablo, sean aquellos que discuten. Háganlo todo sin discusiones, sin contienda. Háganlo todo sin disputas, sin cuestionamientos, sin pleitos en su corazón. De repente hacemos las cosas, pero las hacemos con mucha ira, con mucha
pelea en nuestro corazón. No lo hagamos de esa forma. ¿Se recuerdan la actitud que tenían estos predicadores de Cristo que predicaban a Cristo pero lo hacían para hacerle mal a Pablo? Contenciosos. Ellos buscaban solamente pleitos, discusiones. Nosotros no tenemos que hacer así, hermanos. Hagamos las cosas correctas de la forma correcta. Amén. Ojo, los pleitos y las murmuraciones van a atentar contra la unidad de esta iglesia. Eliminemos toda murmuración, eliminemos todo pleito de nuestro corazón y hagamos lo correcto de la forma correcta. Si vamos a obedecer a Dios, hagámoslo con la forma correcta, como Dios nos enseña, con humildad. Y la pregunta es, ¿por qué debemos hacerlo de la forma correcta? Pablo, ¿por qué debemos hacerlo de la forma correcta? Y Pablo lo está diciendo igual que en el versículo anterior. Versículo 15, lean conmigo. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo exhorta a los creyentes en Filipos a que hagan las cosas sin queja, sin disputas, porque tienen que ser irreprensibles, íntegros, sin mancha, en medio de una generación torcida, en medio de una generación perversa. Ellos están llamados y nosotros a vivir acordes a nuestra condición de hijos de un Dios santo. Háganlo todo correctamente, con una buena disposición, con humildad, con servicio, con amor, porque ustedes son hijos de un Dios santo y tienen que diferenciarse de esta generación perversa y corrupta. Ojo, Pablo no le está llamando a que sean perfectos o que sean libres de pecado, no. Lo que le está pidiendo es que no tengan defectos morales y éticos que se asemejan más a los que no creen en Dios. ¿Se acuerdan 1 Corintios 5? Ese hombre que tenía relaciones con la esposa de su padre. Eso no es propio de un hombre de Dios. Hermanos, hay cosas que nosotros simplemente como cristianos no podemos hacer. Tenemos que diferenciarnos de ellos, de estos defectos morales, de estos de fallas éticas. Pablo nos está mandando a ser irreprensibles, irreprochables, a que nadie nos pueda cuestionar, a que nadie nos pueda acusar a que vivimos iguales o peores que los del mundo que no conocen al Señor. Nosotros no podemos estar así. No podemos. No podemos, hermanos. Nadie nos puede acusar a nosotros de ser iguales que las personas que no creen en Cristo, que no tienen fe en Él. Pablo le está diciendo a los filipenses y nos está diciendo a nosotros es que nosotros, de la forma en que vivimos, debemos representar a un Dios santo aquí en la tierra. Somos representantes de un Dios santo. Somos hijos de Dios. Hermanos, cuando tú vives de forma correcta, estás confesando a Cristo con tus acciones. Como que el pueblo cristiano tiene muy instaurado de confesarlo con tu boca, perfecto. Pero también confiesas a Cristo cuando vives bien, correcto, al Evangelio. También confiesas a Cristo cuando te apartas de los murmuradores, cuando te apartas de las discusiones, cuando vives santamente, piadosamente. También estás confesando tu fe. Amén. Eso me costó mucho entenderlo, instaurarlo en mi vida, hermanos. Confesar con tus labios es lo mismo, o es tan importante, mejor, es tan importante como confesarlo con tus actos. Vivan sin culpa, sin mancha, dice Pablo, en medio de una generación torcida y depravada. Muestren como con su forma de vivir que han sido nacidos de nuevo. Y me encanta lo que dice Pablo porque es muy poético. Ustedes sean como estrellas en medio de un firmamento en tinieblas. Vivan como luces en medio de las penumbras de un mundo caído. ¡Wow! Me encanta esa expresión.
Hermanos, obedezcamos a Dios de la forma correcta, con la actitud correcta y de la forma correcta, con humildad, con amor y buena disposición. Y ten presente siempre esto, que vivas en un mundo caído no te da libertad para pecar. Este pensamiento está quizás muy instaurado todavía en esta generación. No vas a comparecer al trono de nuestro Señor Jesucristo y le vas a decir, pero Señor, ellos me influenciaron a mí. Pero Señor, yo hice todo lo que ellos hacían. No le podrás decir eso al Señor Jesucristo. El Señor Jesús dirá, tú tenías que resplandecer, tú tenías que influenciarlos a ellos. Tú tenías que ser, pero ellos te influenciaban a ti. No nos da libertad para pecar el hecho de que vivamos rodeados de gente inconversa. Tenemos que ser diferentes. La forma en que tú vives, hermano, habla tanto como tus palabras. Eso quiero que quede en este punto. Habla tanto como tus palabras. Iluminar al mundo no significa tan solo tomar un parlante e ir a la plaza de armas y predicar a Cristo. Muchos regresan a su casa diciendo, fui luz en medio de las tinieblas, prediqué a Cristo, y le golpean a su esposa, gritan a sus hijos, su matrimonio está roto. No, hermano, vive como luz en medio de las tinieblas, también haciendo lo correcto. No tan solo con tu boca, sino con tus acciones. Cuando perseveras en medio de las tinieblas, también estás siendo luz. Es difícil mantenerse santo y piadoso en medio de las tinieblas, ¿o no? Cuesta. Pero cuando perseveras en la obediencia a Dios, estás siendo luz. Cuando todos van hacia el norte, hacia la depravación, hacia lo inmoral, y tú vas hacia el sur, hacia el lado opuesto, estás siendo luz. Estás siendo luz. Hermanos, ocúpense de su salvación de la forma correcta, haciendo lo correcto, sin murmuraciones, sin discusiones. Amén. Vamos a nuestro tercer encabezado. ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Con la actitud correcta, de la forma correcta. Y Pablo va a decir en tercer lugar, centrándose en la palabra de Dios. Centrándose en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Otras traducciones, seguramente tienen alguna, dice asidos a la palabra de vida. Y asidos significa aferrándose. Significa sosteniendo algo firmemente o atendiendo cuidadosamente a algo. ¿Amén? Lo que significa es tengan una acción continua y deliberada de aferrarse a la palabra de vida. Tengan una acción continua y deliberada de aferrarse a la palabra de vida. Repito por tercera vez, aférranse a la palabra de vida. No significa que voy a esperar mi devocional diario. No significa que voy a hacer mi lectura del capítulo diario. Perfecto, sí, muy bien. Pero vívela. Llévala a la práctica. Hermanos, cuando Pablo nos dice sosteniendo firmemente la palabra de vida, no está pensando en algo intelectual, solamente en estudiarla. Está pensando en depender de ella, en obedecerla. Amén. Está pensando en que sea tu guía, la clave, la fuente de sabiduría. Eso es aferrarse a la palabra de vida. Y esto lo debemos hacer continuamente. Nosotros continuamente debemos estar aferrados al Evangelio. Esa debe ser nuestra fuente, nuestra guía. Hermanos, no es simplemente leerla y quedarte feliz. Ocuparnos en nuestra salvación es que hacer vida a esta palabra, llevarla a la práctica, llevarla a cada instante de mi vida, a cada circunstancia,
a que la palabra sea la luz que guía mis pasos. Eso es. Pero también hay algo muy interesante en este texto, que la palabra asidos se puede traducir disertar. La palabra aferrarse también puede significar no dejar de hablar de algo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice sosteniendo firmemente la palabra de vida, también está diciendo no tan solo la deben interiorizar y llevarla a la práctica, sino que también la deben hablar, exponer. Me encanta lo que hizo el apóstol Pablo aquí, utilizó las dos ideas al mismo tiempo. La idea no es simplemente, como dice un autor, aferrarnos firmemente al Evangelio, sino que también la debamos extender a otros. Y hermanos, toda persona que vive firmemente al Evangelio, que lo está sosteniendo, no va a dejar de hablar del Evangelio. Toda aquella persona que se está aferrando a la palabra de vida, no deja de hablar de la palabra de vida. Es simple. Es simple. Si tú quieres hablar más del Evangelio, exponerlo a otros, primero empieza aferrándote a la palabra de vida. Y es un diagnóstico también. Aquellos que no están hablando del Evangelio, aquellos cuyos corazones no están hablando tanto del Evangelio a las personas que les rodean, es simplemente que no se están alimentando de la palabra. Es que no están cumpliendo este mandamiento, no se están ocupando de su salvación aferrados a la palabra. Es simple. No hay que ser más genio que eso. Y hermanos, acá usted puede estar de acuerdo conmigo o no, pero nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros comportamientos van a ser la plataforma en la cual nos paramos para predicar el Evangelio. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero para mí esto es una realidad. Lo viví en carne propia. Van a ser nuestros comportamientos, actitudes, va a ser el púlpito en el cual nos subimos a predicar el Evangelio. Y no se confunda, el Evangelio tiene poder por sí mismo, no va a depender de mí, porque es la palabra de Dios. Pero sin duda, si yo les voy a hablar a alguien de su pecado y le digo, Dios puede perdonar tus pecados, esa persona me puede decir, pero tú me estás hablando de eso. ¿Cómo le voy a hablar a las personas de amor si yo no soy amoroso? De un Dios vivo y santo si no me ven viviéndolo y no me ven practicando santidad ni piedad. En algún momento de mi vida me vi totalmente atado a predicar el Evangelio porque viví igual que ellos. Yo no tenía un púlpito, mi púlpito estaba en un hoyo. Y hay distintos tipos de púlpitos, unos más arriba, otros más abajo, y el mío estaba en un hoyo. En un hoyo. Hermanos, realmente debemos ocuparnos en nuestra salvación, con la actitud correcta, de la forma correcta para pararnos en un buen púlpito y cumplir lo que el pastor y el apóstol está diciendo acá, aferrándose a la palabra de vida y no dejar de predicarla. Y ese va a ser nuestro púlpito, en el cual nosotros nos vamos a parar a proclamar el Evangelio. El apóstol termina esta idea diciendo a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. El propósito que los filipenses se aferren a la palabra de vida es también motivo de orgullo para el apóstol. Su ministerio no ha sido en vano. ¿Y saben qué? Que una iglesia, y lo meditaba en la mañana, que una iglesia sea una iglesia que sepa resolver las cosas correctamente, es también un signo de autenticidad de sus líderes. Que una iglesia se mantenga correctamente en la palabra y haciendo lo correcto también está autentificando sus líderes, que se está predicando correctamente el Evangelio, que se está haciendo con esfuerzo, con dedicación. La fidelidad de la palabra a la palabra que tiene una iglesia no tan solo sirve para edificarse a sí misma,
sino que también valida el esfuerzo de quienes están edificándola. Pablo dice, cuando regrese Cristo yo voy a poder gloriarme. Me voy a contentar porque ustedes han producido fruto para la gloria de Dios. Amén. Aferrémonos a la palabra de vida. Ocupémonos en nuestra salvación. Y hermanos, quiero invitarle a esto del púlpito. Preocúpense de sus púlpitos. Preocúpense de sus púlpitos. Aférrense a la palabra de vida en un buen púlpito. Proclámenlo. Cuiden su testimonio. Santifíquense. Diferénciense. Y llena tu corazón con la palabra de vida para que ésta rebose en tu boca. Amén. Llénate tanto de la palabra de vida que no vas a dejar de hablar de ella. Que no vas a dejar de hablar de ella. Verás cómo brota de tus labios. Amén. Vamos a nuestro cuarto y último encabezado. ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Pablo ha dicho 3 cosas. Con la actitud correcta, de la forma correcta, centrados en la palabra de Dios. Y el último, y tan profundo, es sirviendo a otros con gozo. Sirviendo a otros con gozo. Versículo 17 y 18. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también a vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Estas palabras realmente calan hondo en mi corazón. La última exhortación que Pablo les va a decir a los filipenses, amados hermanos, es: tengan una disposición gozosa a servir al Señor, incluso si eso significa que ustedes sufran. Tengan una disposición gozosa a servir al Señor, aún si eso significa un sacrificio de parte de ustedes. ¡Wow, hermanos! El apóstol Pablo está mostrando el cuarto y último aspecto con su propia vida. Con su propia vida. El apóstol dice, aunque yo sea derramado en libación. Aquí es una figura del Antiguo Testamento. La libación era una ofrenda líquida de vino o aceite que era derramada sobre un sacrificio de adoración a Dios junto con ella. Era una consagración total a Dios. Y con esto Pablo está diciendo que él es una ofrenda viva y complementaria al sacrificio de fe de los filipenses. Pablo está diciendo que con su vida, con sus esfuerzos, sus sufrimientos, incluso con su muerte, está dispuesto a servir a la fe de los filipenses, hermanos. ¡Wow! Está dispuesto a sacrificarse a sí mismo para el beneficio espiritual de sus amados hermanos. Los filipenses presentan un sacrificio a Dios en obediencia, en fe, en servicio, en amor unos por otros. Y Pablo dice, yo estoy dispuesto a ser sacrificado en libación en ese sacrificio. Estoy dispuesto a dar mi vida para que ustedes aumenten en su fe, para que ustedes, su sacrificio, el de ustedes que ustedes hacen, sea más agradable a Dios. Imagínense la actitud de aquel cristiano. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos por el bien espiritual de los otros? Y esto cala realmente hondo en mi corazón. Oraba al Señor y le decía, Señor, dame ese corazón, dámelo a mí, yo lo necesito, yo lo quiero. Que yo pueda ser sacrificado en beneficio de mis hermanos. Y Pablo dice algo que es extremadamente conmovedor. Me regocijo y comparto mi gozo con vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera. Fíjense, regocijaos de la misma manera.
Pablo se está regocijando en el hecho de que él se sacrifica por sus hermanos y él dice, ustedes no tan solo se pongan feliz conmigo mismo, sino que ustedes tengan el mismo sentir que yo. Gócense al sacrificarse por sus hermanos. ¿Me entienden? No tan solo ustedes gócense lo que me pasa conmigo al mirarme a mí. No, ustedes tengan el mismo sentir. Gócense en eso, en el servicio sacrificial a sus hermanos. Hermanos, el gozo no es producto de que nos vaya bien, sino es producto de que nuestra vida está siendo utilizada por Dios para el beneficio de nuestra iglesia. Eso produce gozo. Esto es maravilloso, hermanos. No importa que yo tenga que ser sacrificado, no importa que yo me desgaste, no importa. Señor, ocupa mi vida para el beneficio espiritual de mis hermanos. Ocuparse en la salvación significa en que yo me coloco como sacrificio vivo para el servicio de mis hermanos. Es maravilloso. Y nos hace falta tanto de esto. Tanto. Y entre ellos, yo soy el primero. Servir a otros, incluso de forma sacrificial, es una forma concreta de ocuparse en su salvación. Ocuparse de la salvación, hermano, no es algo que te compete solamente a ti. No es algo egoísta, es algo como que tú tienes que hacer y todo va a involucrar a ti mismo. No, es algo que también involucra al resto, al servicio del resto. Involucra a otros. Amén. Si realmente entendiéramos que nuestro sacrificio es una ofrenda agradable a Dios, en el buen sentido de la palabra, nos pelearíamos unos a otros por servirnos unos a otros. ¿Sí? Si realmente entendiera en nuestro corazón de que eso agrada a Dios como un sacrificio espiritual, nos volcaríamos en el servicio sacrificial al resto. Realmente, y yo le ruego al Señor que así sea. Hermanos, un creyente que no sirve a sus hermanos realmente es un creyente estancado, que no se está ocupando de su salvación. Hermanos, Dios no te llamó a que tú disfrutaras de tu salvación para ti mismo, sino que te llamó para que tú seas como aquel sacrificio de libación para el beneficio de la fe de tus hermanos. Amén. Señor, danos esta capacidad. Señor, danos esta capacidad. Ocuparnos de nuestra salvación, entonces, hermanos, es con una actitud correcta, de una forma correcta, centrados en la palabra de Dios y sirviendo a otros sacrificialmente. Amén. Inclinemos nuestros corazones a orar al Señor.